ecuación de Clearance, no la ecuación de Clearance, la evaluación de las calvas nos permitía conocer para cualquier sustancia cuál era el manejo que hacía el nefrón respecto a los procesos de filtración, reabsorción y secreción, ¿sí? Y vimos que teníamos en los distintos segmentos múltiples moléculas que se van a secretar o se van a reabsorber. De manera que el balance final va a tener que ver con lo que salga al exterior, ¿sí? Con la carga excretada. Por eso planteamos esta fórmula, que la carga excretada, que es lo que yo voy a ver en la orina, lo que voy a encontrar en la orina, va a depender de lo filtrado y de lo que haya ocurrido a nivel del túbulo, ya sea secreción o reabsorción. Y dijimos que las moléculas pueden tener más de un mecanismo. Puede pasar que se secreten y se reabsorban, pero siempre en general alguno de los procesos predomina. Y eso se va a ver reflejado en el valor del clearance. ¿Está bien? Bueno, entonces, empezábamos a analizar qué es lo que pasaba en cada segmento del túbulo renal. Y tenemos dos conceptos importantes como para separar groseramente el funcionamiento del nefrón. Hablamos de una región proximal, ¿sí? Que es esta violeta, ¿sí? Hasta acá, por ahí. Esta región es la que después contacta otra vez acá con el glomérulo, ¿sí? Formando la mácula densa, con el mecanismo importante que vimos la clase pasada. Y en toda esta región ocurre la reabsorción obligatoria, ¿sí? Es un epitelio abierto, en general no hay una regulación hormonal y siempre representa el mismo porcentaje de lo que se filtra, ¿sí? En esa primera porción del nefrón siempre se reabsorbe o se recupera entre el 60 y el 70% de lo que se ha filtrado, ¿sí? Bien, esa reabsorción a nivel del túbulo proximal va a ser isosmótica, y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora en detalle. Luego, en la parte distal, va a ocurrir lo que denominamos reabsorción facultativa. Quiere decir que el porcentaje de una molécula que se reabsorba a ese nivel va a depender de la homeostasis de ese ion a nivel del líquido extracelular. De manera que participan ahora hormonas que van a abrir o a cerrar o a mantener cerrado el epitelio para los diferentes iones. Y así el riñón, regulando en esta parte distal la reabsorción, permite mantener a cada uno de los iones del líquido extracelular dentro de su estrecho margen de variación normal. ¿Está bien? Bueno, esto para que recuerden la estructura de los epitelios en los distintos segmentos. El túbulo contorneado proximal, ¿sí? Es un epitelio alto con microvellosidades, uniones estrechas pero permeables al agua y a los solutos. Luego tenemos una rama descendente en donde predominan, fíjense que son epitelios bajos, donde predominan los procesos pasivos, no hay movimientos activos de ninguna molécula. Y todavía es permeable al agua. Ya en el segmento ascendente tenemos una porción delgada, otra vez con esta misma estructura, pero ya impermeable al agua. Y una porción gruesa, en donde no solo es impermeable al agua, sino que también hay procesos activos importantes. Por lo tanto, el epitelio se hace más alto, hay gran cantidad de mitocondrias y microvellosidades. Bueno, y luego en la zona del distal y el colector volvemos a tener epitelios impermeables al agua y a los sólidos. Bueno,
Entonces, vamos a empezar con la reabsorción a nivel del túbulo proximal. Dijimos que en el túbulo proximal ocurría la reabsorción obligatoria. Entonces, fíjense todos los mecanismos que vamos a encontrar a nivel del túbulo proximal. Transportes transcelulares, ¿sí?, a través de transportadores específicos, como por ejemplo acá el SGLT1, y también transportes por vía paracelular, que es a través de la unión estrecha, ¿sí? Ese transporte por vía paracelular ocurre por convección, es decir, se mueve la solución y la unión estrecha no impide el pasaje de los iones que están disueltos en esa solución. Entonces se mueven los iones por convección. Y con respecto al agua, tenemos que el agua sigue también ambas vías, por vía transcelular, a través de acuatorinas constitutivas, y por vía paracelular. Bueno, obviamente el que permite que este epitelio cumpla esas funciones de transporte es la bomba de sodio-potasio TPasa en la membrana vasolateral, ¿tá? De la misma forma que lo vimos en el intestino. Bueno, entonces, entre el 60 y el 70% de los filtrados se reabsorbe en la zona proximal. Y la absorción es isosmótica. ¿Qué quiere decir que sea isosmótica? ¿Cómo lo explican o qué entienden? Que la reabsorción es isosmótica. A ver, ¿cómo lo explicarían? La polaridad es igual a la del plasma. ¿La molaridad de quién? Del filtrado. Bien, del líquido tubular se mantiene igual a la del plasma. Y entonces, ¿cómo logras eso? Si se está reabsorbiendo glucosa, si se está reabsorbiendo sodio, ¿cómo logras mantener la osmolaridad del líquido tubular respecto a la sangre o al intersticial? Bien, por cada mol o por cada molécula que se reabsorbe, atrás va una de agua, ¿sí? Entonces va a mantener la relación entre cantidad y volumen, ¿sí? Eso es característico del túbulo proximal. Entonces, fíjense este gráfico, que este gráfico muestra la relación entre la concentración en el líquido tubular, en el ultrafiltrado, y la concentración plasmática. Fíjense que tenemos varias moléculas, como por ejemplo el sodio y los osmoles totales, que se mantienen en una relación de 1. Quiere decir que la concentración en el líquido tubular y la concentración sanguínea es la misma. ¿Está bien? Esto me está diciendo que a lo largo del túbulo proximal, la osmolaridad se mantiene constante. Por lo tanto, la reabsorción es isosmótica. Y eso es gracias al tipo de epitelio que tenemos en esa región del proximal, ¿sí? Y aquel intersticio, en la zona cortical, tiene un valor de 300 milimoles litros, ¿sí? Otra cosa va a pasar cuando nos metamos en la médula, que ahí el intersticio nos cambia, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense qué otra cosa pasa. Miren, alrededor del 60 al 70% del sodio filtrado es reabsorbido, ¿sí? Entonces, si bien el sodio es reabsorbido, en esa reabsorción obligatoria, yo no veo que cambie su concentración en el líquido tubular, porque justamente hay una reabsorción equimolar de agua. ¿Se entiende? Bien. Ahora, fíjense qué pasa con el bicarbonato, fíjense qué pasa con los aminoácidos, fíjense qué pasa con la glucosa. ¿Qué podrían decir interpretando ese gráfico? Con la reabsorción de glucosa o de aminoácidos. Es por ahí la más fácil. No te lo dice eso el gráfico. ¿Qué te dice el gráfico? Fíjate lo que mostrás. Relación entre el ultrafiltrado y plasma a lo largo del túbulo. ¿Qué te está diciendo con respecto a la glucosa? Que van a estar en plasma, no en el túbulo. Claro, que va a aumentar la concentración de glucosa ¿dónde? En plasma.
plasma y va a disminuir en el ultrafiltrado. Aumenta en plasma, disminuye en el ultrafiltrado. Por lo tanto, esta relación, ¿qué valor empieza a tener? Valores cada vez menores a 1, no negativos. Menores entre 0 y 1. Hasta que prácticamente para la glucosa y los aminoácidos llegamos a 0. Esto quiere decir que la cantidad o la concentración en el ultrafiltrado es 0, o se aproxima a 0. ¿Sí? Fíjense que la variable acá es longitud del túbulo. A medida que recorremos el túbulo proximal, la concentración de glucosa en la luz del túbulo disminuye. Y esa cantidad o esa concentración aparece en plasma. ¿Está bien? Bueno, lo mismo ocurre para el bicarbonato, pero no llegamos a 0. Pero también esto nos está diciendo que el bicarbonato se está reabsorbiendo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las moléculas que muestran una relación mayor a 1? ¿Excretan? No, fíjate, estoy en el túbulo proximal todavía, no salí al exterior. Ah, ¿se secretan? Bien, se secretan. Bueno, puede ser una, igualmente ninguna de esas tres, salvo la creatinina, que tiene un comportamiento parecido a la inulina, está confirmado que se secrete. Pero vos fíjate que la relación entre la concentración en el túbulo y la concentración en plasma para la inulina aumenta. ¿Qué sabíamos de la inulina? Es difícil este gráfico. ¿Qué sabíamos de la inulina? ¿Ese gráfico me está diciendo que la inulina se secreta? No, se filtra y se debería excretar. Está bien, pero yo veo la excreción acá, no porque estoy en el proximal todavía, no terminé de salir del nefrón. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo explico que aumenta? Porque no se ¿Está bien? No se Y lo reabsorbe. que no se filtra, se secreta, ¿o no? No, para la inulina no. La inulina no se secreta, no se reabsorbe y solo se filtra. ¿Pero por qué aumenta la concentración? Bien, porque hay menos agua en el túbulo. ¿Sí? Entonces, la inulina llegó al túbulo por filtración, ¿sí? Y después empezaron a reabsorberse un montón de moléculas, como el sodio, como el cloro, como la glucosa, como los aminoácidos, que fueron arrastrando agua desde la luz del túbulo hacia el intersticio o hacia la sangre. Fueron sacando agua, pero la inulina no se reabsorbió. Entonces, esa misma carga filtrada de inulina está ahora en un volumen menor. Por lo tanto, la relación entre su concentración en el túbulo y la concentración plasmática aumenta. ¿Está? Pero también me puede estar diciendo que la molécula se secretó, y que por eso su concentración en el túbulo también aumenta. Así que este gráfico no me habla del mecanismo que tiene el túbulo para esas sustancias. Me dice nada más qué relación hay entre la concentración en la luz del túbulo y la concentración plasmática. ¿Está bien? Bien. Bueno. Sí. En el caso del cloro ahora vamos a ver, fíjate que tiene un comportamiento parecido a la inulina, ¿sí? Que aumenta su concentración en la luz, pero después en la zona de la mitad, en la zona distal del proximal, ya se empieza también a reabsorber por vía paracelular. Entonces su concentración en la luz del túbulo disminuye y se va manteniendo proporcional a la de plasma. ¿Y aumenta la concentración de cloro también se debe al...? Es por un cambio de potencial transmembrana, que hace que por vía paracelular se favorezca a nivel distal, el proximal, es decir, en la última parte del proximal, se favorece la reabsorción paracelular de cloro.
en vez de la de sodio, pero porque cambió el potencial transmembrana. ¿Ah? Bien, ahora lo vemos. Bueno, entonces, fíjense, esto es lo único que me dice. Que si el cociente es semejante a 1, parecido a 1, la concentración en el túbulo es semejante al plasma. Si es mayor a 1, me está diciendo que se concentra en la luz. No me dice por qué mecanismo. Puede ser que solo se filtró y el agua desapareció o se está secretando también. Y si es menor a 1, ahí sí me está diciendo que desaparece de la luz. Pero puede ser que hayan los dos mecanismos, secreción y reabsorción, pero va a estar predominando la desaparición de la luz. Muy bien. Son distintas maneras de analizar los mecanismos de transporte tubular, ¿sí? Por eso los traemos estos gráficos. Bueno, después la teoría es muy fácil, está este transportador acá, este otro allá, pero ¿cómo llegaron a eso los investigadores? ¿Cómo llegaron a conocer qué molécula había en qué lugar? Y bueno, primero se basaron en estos gráficos, ¿sí? Bueno, el flujo neto de solución desde la luz al capilar peritubular queda definido otra vez por la ecuación de Stirling. Es decir, ¿qué es lo que hace que a nivel del túbulo proximal se dé esa reabsorción tan importante en cuanto a la magnitud? Que el 60, el 70% de lo que se filtró vuelva a sangre, ¿sí? Eso se da o se explica otra vez por las fuerzas de Stirling. Ahora, entre la luz tubular y el capilar peritubular. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿a dónde estamos ahora? Se filtró a nivel del glomérulo. La sangre por la arteriol, sigue por la arteriola eferente, ¿sí? Con un flujo y una composición distinta a la que venía por la arteriola aferente, ¿sí? Y ahora esta arteriola eferente se capilariza en el capilar arteriovenoso clásico. Ese capilar arteriovenoso es el que está en relación estrecha con el túbulo proximal, porque esos capilares están en la zona cortical, ¿sí? Y entonces el juego de presiones entre la luz tubular y el capilar peritubular es el que me va a determinar la magnitud del proceso de reabsorción. ¿Está bien? Las presiones son las mismas. ¿Se animarían a identificarlas? ¿Cuáles estarían a favor de esa reabsorción proximal y cuáles estarían en contra? Son 4 las de Stirling. ¿Cuáles están a favor de ese proceso? La presión hidrostática del túbulo y la presión osmótica del plasma. Bien, la hidrostática del túbulo y la oncótica del plasma. Y la oncótica del túbulo y la hidrostática del plasma van en contra, ¿sí? ¿Qué pueden decir de la oncótica del túbulo? ¿Qué valor tiene? Bien, 0, porque no hay proteínas. ¿Qué podemos decir de la hidrostática del capilar? Con respecto a la hidrostática de allá. ¿Igual? Era 40, 45, allá en el glomérulo. ¿Cuál es el cambio más importante en esta red capilar? ¿Qué quiere decir el color rojo y azul? ¿Es un capilar de qué tipo? Arteriovenoso. Entonces, ¿cuál es la presión hidrostática en un capilar arteriovenoso? Disminuye, porque cambia la estructura de la pared, ¿sí? Me caigo a 20 ahora. Mientras que en el glomérulo las dos tenían 40, 45, porque las dos eran arteriolas, ¿sí? Ahora esto es arteriola y esto es vénula. Entonces la presión hidrostática por la estructura de la vena cae, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática del capilar, ¿cuánto es? ¿Alta o baja? Baja.
Entonces tengo que los dos factores que juegan en contra están disminuidos. Y el principal factor que va a regular la magnitud de la reabsorción, ¿quién es? La presión oncótica del capilar. Y esa presión oncótica del capilar, ¿cuánto va a haber aumentado? ¿O qué relación tiene con el proceso glomerular? Primero, ¿por qué aumenta la oncótica del capilar peritubular? Bien, y se filtra agua, solución en el glomérulo y... Y las proteínas no se filtran. Claro, eso, y las proteínas no se filtran. Entonces se filtra agua y las proteínas quedan en la sangre o en el plasma. Por lo tanto, van aumentando su concentración. Al aumentar su concentración, la presión oncótica aumenta. ¿Sí? Y ese aumento de presión oncótica es la que atrae nuevamente el agua desde la luz tubular. Mientras más se filtre en el glomérulo, más aumenta la oncótica y más se va a reabsorber a nivel tubular. Por lo tanto, si la tasa de filtración glomerular en vez de ser 100 fue 150, no importa, a nivel del túbulo proximal se va a reabsorber el 60, el 70% de todo eso que se filtró, porque la que cambió y la que va a controlar la magnitud de ese flujo va a ser la presión oncótica del capilar peritubular. ¿Está bien? Bien. Así que de esta manera explicamos, esto se denomina mecanismo glomérulo-tubular y explica por qué en el túbulo proximal ocurre la reabsorción obligatoria. ¿Está? Bueno, esto es todo lo que dijimos recién. Muy bien, entonces vamos a los mecanismos. Túbulo proximal lo pueden encontrar dividido en 3 segmentos, S1, S3. Un poco por lo que vos decías, Leandro, no es lo mismo lo que pasa en la primera porción que lo que va a pasar ya hacia el final. Bueno, entonces fíjense todo lo que ocurre. Vamos un poco más atrás. En la primera porción, otra vez, bomba de sodio-potasio en la zona vasolateral, que hace disminuir el sodio intracelular, y eso permite la entrada de sodio junto con glucosa, sodio junto con aminoácidos, sodio en contratransporte con protón, ¿sí? Y atrás de esas moléculas entra agua, porque la reabsorción es isosmótica. ¿Sí? Del lado vasolateral, otro transportador para glucosa, otros específicos para los aminoácidos, transporte de bicarbonato acoplado con sodio y transporte de agua. ¿Tá? Esos son los principales. A medida que nos movemos por el túbulo proximal, ¿sí? Y vamos llegando al límite córtico-medular, ya toda la glucosa y todos los aminoácidos fueron reabsorbidos. De manera que en estas últimas porciones, lo único que queda es el movimiento de sodio en contratransporte con protón, que ese va a estar a lo largo de todo el túbulo contorneado proximal, y toma importancia el ingreso de cloro, porque fue el ion que quedó más concentrado ahora en la luz y modifica el potencial transepitelial. Entonces podemos decir que el cloro se reabsorbe en el proximal, pero en la zona S3, o S2, S3. La primera parte se dedica a reabsorber principalmente glucosa y aminoácidos. Muy bien, acá tienen lo mismo, pero con un poquito más de detalle para otras moléculas, como por ejemplo, fíjense acá, pone glucosa, aminoácidos, otros aniones orgánicos, sulfato, fosfato. No es que sea el mismo transportador, sino que hay diversos transportadores que acoplan la reabsorción al ingreso de sodio. En el caso de la glucosa, ese transportador se llama SGLT1. ¿Está bien?
Ahora vamos a ver algunos nombres para los aminoácidos, pero no me interesa que me pongan el nombre del transportador, sino que sepan qué moléculas son las que se están moviendo en cada nivel. ¿Está bien? Después acá tienen el NHE, acá tienen la aquaporina y listo, no mucho más. Y esto simboliza el transporte paracelular. ¿Está bien? La bomba, que esta no puede faltar, y acá está el NBC, que es el cotransporte de bicarbonato con sodio en la vasolateral. Fíjense, acá habla del oxalato, ¿sí? Sulfato y oxalato ya en la última porción. Esto es oxalato, no es bicarbonato. Otra vez el NH3 y canal epitelial de sodio. Fíjense, ¿sí? Este cambio, bueno, acá no se nota, no es demasiado el cambio absoluto en valor, pero sí en cuanto al signo del transepitelial. Pero no se preocupen porque son epitelios abiertos, de manera que cada movimiento del soluto va acompañado por movimiento de agua. ¿Sí? Entonces, en toda la longitud del túbulo contorneado proximal, la reabsorción es isosmótica. En los primeros segmentos se va a predominar la reabsorción de los solutos orgánicos como aminoácidos y glucosa, y sodio, obviamente, y en los segmentos más distales el cloruro, el protón, el bicarbonato. Ya vamos a ver en la parte de ácido base cómo son los procesos de reabsorción. Están a lo largo de todo el túbulo, pero se hacen más importantes en la parte media y distal. Sí. ¿Y por qué el bicarbonato es dividido al principio? ¿Por qué el bicarbonato qué? Porque ahí el bicarbonato que participa ahí es el bicarbonato que se filtra, que se combina con el protón que sale por el NH3 y se forma dióxido de carbono en la luz y ese dióxido de carbono se reabsorbe. Es un mecanismo importante para reabsorber bicarbonato. En realidad es una reabsorción aparente, porque ocurre a través del dióxido de carbono. ¿Sí? Después ya eso ocurre en la primera parte también, y ya después en la parte distal hay además una nueva producción de bicarbonato, que también va a depender de la situación o del estado ácido-base del paciente. Muy bien. Bueno, con respecto a la glucosa, acá lo vemos en más detalle, el SGLT, el 1 en la primera parte, el 2 en la zona más distal, la bomba en la membrana vasolateral y la salida de glucosa al intersticio por el GLUT2. Bueno, este último párrafo es importante. Dice, en promedio, el conjunto de todos los nefrones pueden reabsorber hasta 375 miligramos minuto de glucosa filtrada. Estas unidades son unidades de carga, miligramos minuto. Fíjense que no es una concentración, porque la concentración es miligramo mililitro, o gramo litro, tiene que haber un volumen acá. Cuando uno pone miligramo por unidad de tiempo, estamos hablando de una carga, y ahí se tienen que acordar de la cantidad filtrada, cantidad reabsorbida, cantidad secretada, cantidad excretada. Lleva estas unidades. Y están referidas al tiempo porque se relacionan con la tasa de filtración glomerular o con el volumen minuto de orina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir este número? Que cuando acá en la luz aparece glucosa a este ritmo o menos, ¿sí? Los transportadores que existen en todos los nefrones permiten reabsorber la totalidad de esa glucosa, ¿sí? Y eso ocurre en el túbulo proximal. Si por algún motivo la carga filtrada de glucosa, es decir, lo que encuentro acá en la luz, es mayor a este número, los transportadores
se van a saturar. Y una vez que ese líquido tubular abandona el túbulo proximal, ya no tenemos más transportadores para reabsorber glucosa. De manera que empieza a aparecer glucosa en orina. ¿Tá? Entonces estamos hablando de un transporte máximo de glucosa que se da con esa carga. ¿Tá? Bien. Entonces, fíjense, calculamos la carga filtrada como la concentración plasmática por la tasa de filtración glomerular. Estas son las cuentas que vamos a hacer en el práctico. Fíjense que acá es donde aparece el minuto. Concentración es miligramo por mililitro, tasa de filtración glomerular son mililitros minuto. Cuando cancelo los mililitros, me quedan las unidades de carga, que son miligramos minuto. ¿Sí? Entonces, carga filtrada es la cantidad de una sustancia que se filtra hacia el fluido tubular por unidad de tiempo. A medida que aumente la concentración plasmática, ¿qué pasa con la carga filtrada? Aumenta. ¿De qué forma? Sí, directamente proporcional. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? La tasa de filtración glomerular. Entonces la pendiente va a ser más o menos empinada según el valor que tenga esa tasa de filtración glomerular. ¿Lo ven? ¿Sí? Estoy graficando carga en función de concentración plasmática. Carga en función de concentración plasmática. La constante de proporcionalidad es la tasa de filtración glomerular, que para un individuo tiene un valor constante. ¿Sí? Por eso la recta muestra una relación directamente proporcional. ¿Estamos hasta ahí? Bien. La carga excretada va a ser la cantidad de la sustancia que se excreta al medio exterior por unidad de tiempo. Y esta ya la vimos también, era la concentración en orina por el volumen minuto de orina. ¿Sí? Y fíjense, a ver qué me dicen acá. Acá estoy graficando carga excretada en función de la concentración plasmática. ¿Sí? Tomemos esta, que es la misma que vimos acá. ¿Sí? Como la inulina solamente se filtra, la carga excretada es igual a la carga filtrada. Y por eso la curva tiene la misma forma. ¿Me siguen? ¿Qué pasa con las otras dos curvas? La que está por encima y la que está por debajo. ¿Qué me están diciendo esas curvas? Es carga excretada en función de la concentración plasmática. ¿Por qué dice secretado y por qué dice reabsorbido? A ver quién me lo interpreta el gráfico. ¿No? ¿Qué quiere decir esta curva? ¿Qué me está representando esta curva? La carga excretada en función de la concentración plasmática, ¿para quién? No le pongan nombre si no quieren, pero díganme qué comportamiento tiene a nivel del túbulo. Para que se encuentre la carga excretada tiene que ser mucho, o sea, tiene que ser alta, en el caso del absorbido, tiene que ser alta la concentración plasmática. Bueno, ahí va. Es decir, vos solo empezás a ver carga excretada cuando la concentración plasmática aumenta. Bien. ¿Qué otra cosa ven? Es decir, él miró de acá para allá. Perfecto. ¿Y de acá para acá qué pasa entonces? Se reabsorbe. Entonces, esta curva o esta recta correspondería a una molécula que, ¿qué pasa? Se reabsorbe a nivel del túbulo. Acuérdense que yo estoy mirando acá lo que sale al exterior.
Y en función de eso tengo que imaginarme qué pasa a lo largo de todo el nefrón. ¿Sí? Sí. Ahí podría ser la glucosa. Perfecto, la glucosa va a tener este comportamiento. No veo en orina, esto es cero, no veo, por más que aumente la concentración plasmática, no veo, hasta que llega un momento que empieza a aparecer en orina. ¿Está? En este rango, ¿qué está pasando? ¿No se filtra glucosa? ¿O sí se filtra? Sí se filtra. Tenemos aquella ecuación. Pero ¿qué pasa? Todo se reabsorbe. Entonces la carga excretada es cero y acá empieza a aparecer. ¿Está? Si dibujara ahora la carga reabsorbida de glucosa, en vez de carga excretada, dibujara la carga reabsorbida, ¿sí? Voy a ver que es cada vez mayor lo que se reabsorbe hasta que llega un momento que no se reabsorbe más, que los transportadores se saturaron y ahí la reabsorción se hace constante. ¿Sí? Ahí lo agregamos. ¿Bien? Carga filtrada. La carga excretada de una sustancia que solo se filtra es la carga filtrada. Por eso, la curva de inulina para este gráfico coincide con la curva de carga filtrada, porque la molécula solo se filtra. Ahora, cuando una sustancia se filtra y se reabsorbe, la carga excretada es menor que la filtrada. Siempre puede ser cero si la reabsorción es total, pero siempre lo excretado es un poco menos de lo filtrado. ¿Sí? Para una dada concentración plasmática se filtra esto y acá no se excreta nada. Y si nos vamos a este punto, se filtra esto y se excreta esto. La diferencia, ¿dónde está? Se reabsorbió. ¿Sí? Este otro gráfico que me muestra una sustancia que se secreta. Por lo tanto, la carga excretada para cualquier concentración plasmática es la suma de lo filtrado más lo secretado. ¿Sí? Lo filtrado siempre va a ser aquello. ¿Está? Y lo reabsorbido o lo secretado tiene una cinética de saturación, porque está dependiendo de transportadores específicos. Fíjense. Acá combinamos todo. El eje me dice filtración, reabsorción y excreción de glucosa. Todo al mismo tiempo. Nada más que cada color me indica una de las variables. ¿Sí? Y todas esas en función de la concentración plasmática. Entonces, empiezo con lo filtrado, que es la línea de punto. A medida que la concentración plasmática de glucosa aumenta, la carga filtrada aumenta en forma directamente proporcional. Hasta ahí estamos, ¿no? La primera línea, la de puntos. Sí. Ahora, sabemos que la glucosa a nivel del túbulo proximal se reabsorbe a través de transportadores específicos. Y esa reabsorción es completa o total mientras los transportadores no se saturen. Entonces, la curva de carga reabsorbida coincide con la filtrada. Todo lo filtrado se reabsorbe a medida que aumenta la concentración plasmática. Hasta el momento en que la carga filtrada supera el transporte máximo de los transportadores. Y ahí ya lo reabsorbido se hace constante.
pues está saturado el transportador. Y el resto que se filtra, ¿dónde aparece? En orina. ¿Está? Entonces, este gráfico es útil porque me marca dos parámetros importantes que miden o que determinan o clasifican, cuantifican el mecanismo de reabsorción o de secreción. ¿Y qué son? Uno, el transporte máximo, que es la máxima cantidad de sustancia que se está reabsorbiendo por minuto, es una carga, es la carga tubular a la cual el transportador se satura, ¿sí? Y el otro parámetro es el umbral renal. El umbral es una concentración plasmática a la cual los transportadores tubulares se van a saturar. Entonces yo, si veo glucosa en orina en un paciente, le digo, sí, se saturaron tus transportadores del túbulo proximal. Pero ¿cuál es la implicancia más, o clínicamente más importante? Es que probablemente su glucosa plasmática sea superior al umbral renal. Y entonces está con una hiperglucemia. Y es probable que no lo sepa. Y entonces es una forma muy rápida, muy sencilla, nada invasiva de hacer un descarte grosero de un paciente diabético del no diabético. Perdón, Sí. ¿de vuelta la diferencia está con carga y con concentración? Carga es miligramo minuto. Es una cantidad que aparece en un lugar por unidad de tiempo. Mientras que concentración es por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estos procesos de transporte o de filtrado que ocurren en función del tiempo, no me sirve hablar de una concentración, porque esa concentración puede ir cambiando, ¿sí? De acuerdo a lo que pasa en cada lugar del túbulo. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, la forma más precisa de relacionarlo con el proceso es mediante una carga, mediante una constante que lleve incluida el tiempo, como ser la tasa de filtración glomerular o el volumen minuto urinario. Esas van a ser las dos constantes que te permiten cambiar la concentración plasmática en una carga filtrada o la concentración en orina en una carga excretada. Porque vos en el día, uno cuando se levanta después de haber dormido 6 u 8 horas, la concentración de esa orina es muy alta, ¿sí? Sin embargo, nuestro volumen minuto no debe haber cambiado demasiado. Entonces, esa concentración en orina no me está representando exactamente el funcionamiento renal. Pues no me está hablando directamente del volumen minuto. Entonces, si yo refiero esa concentración al volumen minuto, obtengo esta otra variable que es la carga excretada. Y eso es mucho más útil porque me está hablando de la dinámica, de cómo va cambiando en el tiempo. ¿Sí? Y en renal hablamos siempre de cargas, ¿está? Más que de concentración. Bueno, ¿está esto? ¿Sí? Bien, sí. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, con los aminoácidos pasa lo mismo, ¿sí? La reabsorción proximal es el cotransporte con sodio. Hay distintos transportadores, algunos para los básicos, otros para los ácidos, otros para los que tienen el anillo, pero el mecanismo es el mismo. Y al ser transportadores con cinética de saturación, vamos a tener el mismo comportamiento que teníamos con la glucosa. Una carga filtrada directamente proporcional a la tasa de filtración glomerular
Y luego una reabsorción total cuando esa carga filtrada es menor al TM. Si por algún motivo supera ese TM, empieza a encontrar aminoácidos en la orina. ¿Está bien? Bueno. Con respecto a proteínas pequeñas, péptidos, algo de albúmina que se pueda filtrar, estas van a ser captadas también a nivel de la cápsula de Bowman o en el túbulo proximal por mecanismos de pinocitosis. Así que no debe aparecer nada de proteínas en la orina que sale al exterior. ¿Está bien? Bueno. Con respecto a la secreción de moléculas, la que comúnmente estudiamos para ejemplificar el mecanismo de secreción es el ácido úrico. Entonces, de la misma manera que había transportadores que se saturan para la reabsorción, en el caso de la secreción, los transportadores se ubican en la membrana vasolateral. ¿Por qué? Porque toman la molécula de la sangre o del intersticio, la pasan al interior celular y del interior celular se mueve hacia la luz. La dirección es la inversa. Entonces, el transportador saturable lo vamos a tener acá y en la membrana apical normalmente no se da el paso limitante, sino que es a favor de su gradiente. ¿Estamos? Fíjense que estos transportadores mueven ácido úrico hacia la luz, ¿sí? Y fíjense que hay otros que los mueven hacia el interior celular. Por eso les digo, para el ácido úrico, lo mismo que para el sodio, que para el cloro, hay procesos de secreción y procesos de reabsorción. Pero globalmente, cuando uno mide cuánto se está excretando, predomina la secreción. Aparece más cantidad de ácido úrico que la que hubiera correspondido exclusivamente al fenómeno de filtración. ¿Está bien? Bueno. Otro tema son los ácidos producidos por el metabolismo, que también son secretados a la luz tubular. Entonces ya vimos. Fíjense, este modelito empieza, vamos con el 1, así seguimos el modelo como lo expresa acá. Fíjense, se filtra el sodio, se filtra el bicarbonato que hay normalmente en el plasma. Ese sodio que se filtra se va a reabsorber, ya dijimos, con glucosa, con aminoácidos, pero también en contratransporte con los protones, ¿sí? A través del NH. Esos protones van a provenir de la disociación del ácido carbónico en el interior celular. ¿Está? Y esos protones que se secretan se van a combinar con el bicarbonato filtrado y en presencia de anhidrasa carbónica, que hay mucha acá y hay mucha adentro de la célula, hacen que se conviertan en dióxido de carbono, el cual va a difundir libremente hacia el interior celular. ¿Está bien? Entonces, tenemos ácido originado dentro de la célula como dióxido de carbono propio de ese metabolismo celular, más el dióxido de carbono que se formó en la luz y que difundió libremente hacia el interior de la célula. ¿Está? Eso determina que siga habiendo secreción de protones hasta que todo el bicarbonato filtrado se reabsorbe. ¿Sí? Y acuérdense, esto lo vamos a ver después en el estado ácido-base, que normalmente nuestro metabolismo es ácido, es generador de ácido. Entonces, la región proximal del nefrón
se encarga de reabsorber todo el bicarbonato que se filtra, ¿sí? Porque es uno de los componentes bufferes fundamentales para mantener o amortiguar la carga ácida que se está produciendo continuamente con el metabolismo. En la zona distal, ahí el nefrón va a ver si tiene que seguir reabsorbiendo más bicarbonato o si tiene que, al contrario, dejarlo en la luz y excretarlo, dependiendo del estado ácido-base del paciente. Pero por ahora en la región proximal la reabsorción de bicarbonato es completa, o casi máxima, por lo menos ese 80% se reabsorbe en el proximal. Bien, y entonces, a través de estos mecanismos que tiene el nefrón, el riñón participa en la regulación del estado ácido-base. Entonces, cuando veamos ahora el lunes que viene el estado ácido-base, tenemos que meternos con respiratorio, que va a controlar la pérdida de dióxido de carbono, y tenemos que meternos con esta parte de renal, que es el que me está regulando la excreción del otro componente buffer, que es el bicarbonato. ¿Está? Bueno, reabsorción de bicarbonato, bueno, un poco lo mismo que decíamos recién. Fíjense, cuando después de la secreción de protones a la luz, acá falta el paso de conversión de este protón con el bicarbonato filtrado para formar dióxido de carbono, ¿sí? Este dióxido de carbono difunde libremente al citosol y nuevamente se produce la disociación en protón y bicarbonato. Este protón vuelve a salir a la luz, ¿sí? Se sigue usando para reabsorber todo el bicarbonato filtrado. Y el bicarbonato que se genera de esa disociación pasa al intersticio y pasa a sangre a través de un NBC en la membrana vasolateral. ¿Está? Entonces es así como logro reabsorber el bicarbonato que se filtró, lo logro tener ahora en la sangre. ¿Sí? Bien. Bueno, todo acá está el mecanismo. Y después vamos a ver que hay otra condición que además de reabsorber todo lo que se filtró para no perder ese componente del sistema buffer o del par buffer, las células tubulares proximales y también las del túbulo distal tienen otro mecanismo de generación de bicarbonato, que es a través de la glutaminasa. La glutaminasa permite desdoblar a la glutamina en 2 amonios y 2 bicarbonatos. El bicarbonato va a pasar al intersticio y a la sangre, y fíjense esta molécula, el amonio, el amoníaco, se va a ir a la luz. Y ese amonio y amoníaco va a formar otro par buffer que va a regular el pH de la orina. ¿Sí? Entonces, normalmente, si nuestro metabolismo es ácido, ¿sí? Esa carga ácida, ¿por dónde se va a eliminar? Para mantener el pH de la sangre constante. ¿Por dónde? Por la orina. Bien. ¿Bajo qué forma se excreta ácido en la orina? ¿Cómo? Como como este amonio. ¿Y como qué otra forma? ¿Cuál es? Este tiene un pK medio alto, ¿sí? Más de 8. Hay otra molécula importante a nivel renal que capta esos protones. No, la urea está relacionada con este amonio. A un pH más bajo, más cercano a 7, que es el buffer fosfato, ¿sí? Ese trofosfato, ahora lo vamos a ver, va a ser importante para retener también protones en la luz del intersticio, en la luz tubular, y permitir que ese protón salga al exterior y se elimine. ¿Está bien? Todos estos ácidos que tienen protones
que se pueden combinar con otra especie para formar un ácido, se denominan bases o ácidos fijos, ¿sí? Porque tengo una molécula que se va a disolver en esa solución que es el líquido tubular. Pero tengo otro ácido que no es fijo, que se denomina volátil, y que es eliminado por otro mecanismo, por otro órgano, que es el pulmón. Entonces, vemos ahí que la carga ácida que produce el organismo se elimina por estas dos vías, o como un ácido volátil a través del pulmón, o como un ácido fijo a través del riñón, ¿sí? En el caso del riñón, los ácidos fijos van a tener la forma del amonio, amoníaco, base débil, ácido conjugado, amoníaco, amonio, ¿sí? Y el otro componente es el fosfato, que creo que tengo una, ahí está. Con el fosfato pasa lo mismo, se filtra el fosfato monoácido, este es con una carguita nomás, y combina el protón que secreta a la célula proximal y ese fosfato diácido como tal se elimina el otro, ¿está? Entonces ahí después vamos a ver que tenemos esos ácidos titulables, ácidos que puedo medir, ácidos que puedo dosar, que tienen que ver con la fracción de esos protones unidos al fosfato. ¿De cuánto será el pH de la orina? Ahí vamos a ver. Bien, es ácido. Normalmente, si nuestro metabolismo es ácido, el pH de la orina va a ser ácido, ¿sí? Ahora, si por algún motivo nuestro pH sanguíneo sobrepasa el 7,45 y se vuelve alcalino, nuestra orina se va a empezar. Entonces, esa cuestión obvia, ténganla presente después cuando hacen un modelo, porque terminan teniendo ácido, un exceso de ácido en sangre y logran generar una orina alcalina o viceversa. Entonces traten de mantener esa coherencia. Si hay un exceso de ácido en sangre, ese ácido se va a eliminar como tal en la orina y el pH de la orina baja. Va a ser ácido. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, con todos estos mecanismos, recorrimos ese segmento nomás, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y vimos todo lo que pasaba en todos los transportadores que hay en esa región. Ahora nos tenemos que meter en el asa de Henle. Bien, entonces acá las características del líquido tubular en este lugar. Fíjense, a la salida del túbulo proximal, antes de entrar en el asa de Henle, antes de entrar en la médula. Acá tenemos el límite córtico-medular, ¿sí? De acá para arriba son 300 milimoles por litro que tiene el intersticio. Cuando me meto en la médula, el intersticio ya empieza a cambiar. Así que todo lo que pasa en el túbulo tiene que ver con ese intersticio. ¿Está? Entonces, en este lugar, en este momento, si yo pudiera tomar una muestra de ese contenido tubular, ¿qué veo? Que el líquido es isosmótico, es decir, tiene 300 milimoles por litro, ¿sí? No tiene glucosa, no tiene aminoácidos y tiene muy poquito bicarbonato, porque todo se reabsorbió en esa región proximal. ¿Está bien? Bueno, vamos al asa de Henle. Fin. ¿Sí? Vamos acá. Bien. Entonces, a ver cómo vamos. Bien. Miren la relación que hay entre lo que el volumen de plasma que entra por la arteriola aferente. De ese volumen, el 20% se filtra. A eso es lo que hemos denominado fracción de filtración.
¿sí? Que es la relación entre la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Si el 20% se filtra, el 80% restante sigue circulando por la arteriola eferente, ¿sí? A nivel del túbulo proximal, de ese 20% que entró al túbulo, ¿se reabsorbe cuánto? El 19%. No, menos, 15%. ¿Sí? El 70% ya se reabsorbe en la primera parte. Y en el resto del túbulo se va a reabsorber más o menos dependiendo de lo que necesite el organismo, de lo que le falte o de lo que le sobre. Y eso lo denominábamos reabsorción facultativa. De manera que menos del 1% del líquido que llegó por sangre al riñón se pierde por orina, cuando la función renal es normal, obviamente. Bueno, y aquí en esta tabla les quise mostrar valores y unidades. Fíjense que hablamos de cargas, porque es cantidad en función del tiempo. Y fíjense, de los 180 litros por día de agua que se filtran, ¿sí? Se excretaba solo 1 o 2, 1,5 litros, que es el pis que hago en un día. Así que todos los otros 178 litros están siendo reabsorbidos a nivel del nefrón. El 99,2% se reabsorbe. Y ese porcentaje, fíjense que se va a mantener prácticamente para todas las moléculas, salvo para la glucosa y los aminoácidos, que la reabsorción es el 100%. Y salvo para, fíjense, el potasio, que tiene un porcentaje de reabsorción menor. Acuérdense que el potasio extracelular tiene un valor relativamente bajo, de 4 miliequivalentes por litro. Y nuestra carga de potasio con los alimentos suele ser alta. De manera que el riñón normalmente excreta más potasio de lo que excretaría otros iones, ¿sí? Incluso esa excreción de potasio está asociada justamente a los periodos prandiales. Aumenta la excreción en los momentos en que se incorporan los alimentos. O, dicho de otra manera, hay una regulación circadiana de esta excreción de potasio. No es lo mismo el potasio que uno pierde de noche que el que pierde de día. Y por eso les decía que cuando uno necesita medir la excreción de alguna molécula, lo conveniente es recolectar orina de 24 horas, porque con eso obtengo homogeneizo las variaciones circadianas que puede haber en la excreción. Bueno, y fíjense que en el caso de la urea, también lo que se reabsorbe es solo el 50%. Uno por ahí tiene el concepto de que la urea no sirve para mucho. ¿De dónde viene la urea? ¿Es un producto totalmente de excreción o no? Fíjense que se reabsorbe solo el 50%. Quiere decir que el otro 50% vuelve a sangre. No lo pierde el riñón. Vuelve a sangre o se queda en otro lugar. ¿En qué otro lugar se queda esa urea? Bueno, está en sangre, en realidad. ¿Dónde se queda? En el intersticio medular. En esta región donde nos vamos a meter ahora, está altamente concentrado el cloruro de sodio y la urea. Y es esencial que sea así para que esos túbulos puedan cumplir la función. Bueno, muy bien. Ampliamos la longitud ahora. La ampliamos a todo el nefrón, ¿sí? El otro gráfico era este, túbulo proximal. ¿Está bien? Y ahora nos vamos con el resto de los túbulos. Bueno, a ver, cosas groseras, tampoco se enloquezcan, interpretando esto. Pero cosas groseras, a ver, ¿qué quiere decir esta línea constante en el túbulo proximal con valor igual a 1 para estas dos curvas que son el cloro, potasio y sodio?
¿Qué quiere decir esto? El eje este es el mismo, era la relación en el filtrado y el plasma. ¿Sí? Concentración del filtrado versus respecto a la concentración en plasma. ¿Qué quiere decir esta línea recta? Esto me está simbolizando la relación del sodio, del potasio, del cloro entre el líquido tubular y el plasma. Me dice que es 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la? Dale sin miedo. Que la reabsorción en el túbulo proximal es isosmótica. Se reabsorbe el soluto y atrás agua. ¿Está bien? De manera que las concentraciones no cambian. ¿Sí? ¿Qué querían decir estas rectas, estas líneas en el túbulo proximal? Que fíjense, acá sí las hacen llegar a 0. Se reabsorbe todo, toda la glucosa, todos los aminoácidos, todas las proteínas que se hayan filtrado, las pequeñas o péptidos, se reabsorben antes de salir del proximal. Bien, bueno, y estas decíamos que su concentración aumentaba, pero era por la reabsorción de agua. Muy bien, fíjense ahora, bueno, es lo que me dijeron acá muy bien. Ahora ya sabemos cómo es el líquido que ingresa al asa de Henle. El isosmótico no tiene glucosa, no tiene proteínas y no tiene poco bicarbonato. Miren ahora el líquido que sale del asa de Henle. El asa de Henle baja por la médula, llega hasta la papila, en el caso de los justamedulares, y vuelve a subir hasta al límite corticomedular, vuelve a la corteza. En ese punto, a ver si lo ubican, ¿cómo es el líquido que sale del asa de Henle? Que pegó toda la vuelta, de acuerdo a lo que dice el gráfico. A ver si pueden ver algo. Que justamente es la función, bien, es un líquido hiposmótico. ¿Dónde lo ves a eso? Que las concentraciones son mayores del plasma, o sea que yo creo, o sea, que no la 1. ¿La concentración de qué? ¿Qué curva agarro? ¿Cuál miro? Estoy mirando la que es de cloro y de potasio. Bien, los iones, cloro, potasio y sodio. Fíjense lo que hizo esta curva, aumentó y después miren lo que hace. Disminuye la relación túbulo-plasma. Quiere decir que la concentración de estos iones en el túbulo es mucho menor que en el plasma. Quiere decir que como estos son los principales contribuyentes a la osmolaridad, puedo decir que la osmolaridad del líquido tubular al salir de Henle bajó. Se volvió hiposmótico. Y esa es la función del asa de Henle, es diluir la orina. ¿Y cómo hace eso? Por las características que va a tener el epitelio y por los transportadores. Logra separar efectivamente el sodio del agua. Eso no ocurre en ningún lado del organismo. El sodio y el agua siempre van juntos. Lo mismo que el cloro, que el potasio. En el asa de Henle, el riñón logra separar el sodio del agua, el potasio del agua, el cloro del agua. Y después regula cada cosa por su lado. ¿Está bien? Bueno, muy bien, Bien, y bueno, fíjense, en este punto se tenían que ubicar, a la salida de Henle, ¿sí? Hiposmótico, y lo otro que marca acá es que, bueno, la urea está concentrada en la luz. No, este es bicarbonato. ¿Dónde está la urea? No la tenemos dibujada. Ah, sí, acá, miren. Si miran la urea, a la salida de Henle, la urea se concentró muchísimo. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces. El asa de Henle, los nefrones que tienen el asa de Henle más extensa, más larga, y que penetra profundamente en la médula, son los justamedulares. Por eso cuando hablamos del funcionamiento del asa de Henle,
es como que implícitamente nos estamos refiriendo a ese tipo de nefrones. Que acuérdense que no son los más abundantes del riñón, sino son un 10%. Bueno, cuenta con un segmento descendente y uno ascendente. Bueno, miren esta otra imagen que es interesante. ¿Por qué? Ubíquense en lo que saben, que era túbulo proximal. ¿Sí? Está en la corteza. ¿Qué son de estas pelotitas de colores? Acá se los dice. Son las celestes, son acuaporinas. ¿Qué número? La 1, que es la constitutiva, ¿sí? Que es la que está siempre. ¿Y los otros qué son? Los otros transportadores. El NHE, el transportador, el SGLT, el NBC y la bomba. ¿Sí? Pelotitas celestes y rojas. Fíjense, métanse en el asa de Henle ahora. Y díganme qué cambia. ¿Qué tienen y qué no tienen? Bien. Contame la acuaporina, a ver, ¿qué ves? En lo que es la porción descendente, por ejemplo, dominio acuaporina 1. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de ese segmento respecto del agua? Es permeable. Ahora vamos a ver. Si digo reabsorber, quiere decir que va hacia la sangre. Vamos a ver hacia dónde va. Porque eso depende del gradiente. Pero se puede mover libremente el agua. ¿Está bien? En la rama descendente. Y después, no hay más acuaporinas. Fíjense, ni en el colector. Quiere decir que después de la curva del asa o después de la rama descendente de Henle, el epitelio se vuelve impermeable al agua en forma constitutiva, es decir, en su forma basal. Pero sabemos que puede haber reabsorción de agua en el colector, pero es por otro mecanismo, es por una acuaporina 2, que tiene una regulación hormonal. ¿Está? Bien, bueno, esa era una conclusión importante, así que desde acá para el final no hay más acuaporinas. Fíjense que en esta región ascendente delgada tampoco tengo transportadores, que era un poco lo que se relacionaba con el tipo de epitelio, el epitelio chato, sin mitocondrias, no pasa nada ahí. Hay movimiento de algunas moléculas en forma pasiva. Y en la rama ascendente gruesa vuelven a haber transportadores, fíjense para qué cosas, para sodio, para potasio, para cloro, sin transporte de agua. Entonces este es el lugar en donde se produce la dilución de la orina. ¿Está bien? Bueno, acá está lo que dijimos recién. Eso con respecto al túbulo, ¿sí? Y lo otro que tienen que mirar es esto, que el intersticio medular cambia, tiene un gradiente. Va desde los 300 miliosmoles por litro en el límite y empieza a aumentar gradualmente su concentración hasta llegar a los 1200 miliosmoles por litro a nivel de la papila. ¿Está? ¿Quién forma ese gradiente? Ahora lo vamos a ver. Parte la urea y parte el cloruro de sodio. Y ese gradiente va a ser esencial para los procesos que ocurran a nivel de los tubos. Bueno, en el asa ascendente se reabsorbe el 25% del sodio gracias a la presencia del NKCC. En la membrana apical, ahí lo tienen. Puede haber también transporte paracelular de sodio, pero el principal mecanismo es a través de ese transportador que se mueve a favor de un gradiente generado por la bomba de sodio-potasio vasolateral. Esa tiene que estar siempre, ¿sí? Muy bien. Y lo que decíamos antes, que se separan físicamente el agua del sodio. Bueno, entonces, no me tengo que olvidar acá, nosotros venimos por acá, Tingui, 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 tingui. Rama descendente, dijimos que la rama descendente es permeable al agua, había acuaporinas todavía. ¿Y por qué sale el agua
del túbulo hacia el intersticio, porque el intersticio está concentrado. Ya estoy en la médula renal. Entonces, este líquido que entró al asa de Henle con 300 milimoles por litro, se va encontrando con un intersticio un poquito más concentrado. Por lo tanto, el agua se mueve a favor de su gradiente y sale del túbulo, ¿sí? Y después se va a recolectar por el vaso recto que pasa ahí asociado a ese túbulo. Ahora después vemos lo que pasa en la sangre. Pero fíjense cómo se va concentrando el contenido tubular, ¿ah? Solamente por haber entrado en la médula. Ahora, cuando pego la vuelta y empieza a ascender, el epitelio no es permeable al agua, así que el agua no vuelve a entrar al túbulo. ¿Está? Y el asa ascendente gruesa se encuentra entonces con una gran cantidad de sodio, de potasio y de cloro que va a reabsorber en forma activa, ¿sí? Con gasto de energía, que es lo que mostramos acá. Fíjense que acá no tenemos movimiento de agua. ¿Está? Bien. Bueno, es lo que les cuento ahí. Bueno, el otro componente importante es el vaso recto. El vaso recto acompaña a esta asa de Henle, ¿sí? Y es la que va a eliminar o drenar todo ese exceso de solutos, ¿sí? Que se empieza a juntar en la médula. Tiene también una forma en U, ¿sí? Piensen que si este vaso recto saliera hacia la vena sin volver a enfrentarse con un gradiente cada vez menos concentrado, ¿qué cantidad de soluto tendríamos acá, en la sangre? Fíjense, arteriola eferente de los nefrones justamedulares se mete en la médula como un vaso recto. Si este vaso recto, en vez de pegar la vuelta y volver a subir y salir por la corteza, ¿sí?, saliera directamente acá, se estaría llevando ¿cuánto soluto en osmolaridad? Los 1200 que tiene acá abajo, ¿sí? El hecho de que tenga esta forma en herradura, en U, hace que cuando asciende la concentración de soluto en la sangre es mayor que en el intersticio. Entonces, recibe agua y deja soluto en la médula. Recibe agua y deja soluto, porque el capilar es permeable. Ahí no tenemos problema de movimiento de sustancia. Entonces, la sangre cuando sale a nivel del límite córtico-medular está apenas más concentrada que la sangre que ingresó. Tendrá 320, 330 milimoles por litro, ¿sí? Si este flujo sanguíneo se hace más rápido, si aumenta el flujo sanguíneo medular, ¿qué pasa con la osmolaridad de la sangre que sale de la médula? ¿Tiene más soluto o menos soluto? Más. ¿Por qué? Porque si va más rápido, el flujo sanguíneo va a tener más soluto a la salida, otra vez allá en el límite córtico-medular. Porque no le da chance de... No le da tiempo, acá es una cuestión de tiempo, de que se produzcan estos equilibrios, la descarga de solutos y la entrada de agua, ¿sí? Y se acuerdan que ese flujo, esa redistribución del flujo sanguíneo entre el medular y el cortical estaba mediado por sistema simpático, ¿sí?
Entonces, de alguna manera, el aumento, ya de por sí, el flujo sanguíneo medular era más rápido o más lento que el cortical. Esto lo vimos ya hace 2 clases, en hemodinamia renal. Era más lento. ¿Se acuerdan que había mucha más resistencia en estos vasos? ¿Por qué había más resistencia? Porque eran más largos, porque la concentración de glóbulos rojos era mayor, ¿sí? Eso hacía que la resistencia de estos vasos rectos fuera mayor y por lo tanto el flujo sanguíneo es más lento. Y ese flujo sanguíneo más lento asegura que ese gradiente medular no se pierda, que siga estando. Es decir, lo que se lleva cuando baja, lo devuelve cuando sube. Bueno, seguimos. Entonces el funcionamiento de la asa de Henle depende del gradiente en el intersticio y este a su vez depende del flujo sanguíneo por el vaso recto. Bueno, lo que decíamos recién. Acá están separados los circulatorios de lo tubular, pero acuérdense que están íntimamente asociados. Bueno, al final del asa, es decir, acá, me entré por acá, sí, acá. Al final del asa, el líquido tubular es hiposmótico y se mantiene sin cambio durante el resto del trayecto distal, ya que los túbulos siguen impermeables al agua. ¿Está bien? 200, 100, de acuerdo al grado de actividad de la bomba sodio-potasio ATP-ASA en esa rama ascendente de Henle. Bien, entonces la función del asa de Henle es diluir la orina. El extremo venoso del vaso recto en la corteza tiene una osmolaridad ligeramente mayor a 300. Bueno, y si el flujo sanguíneo medular aumenta, el vaso recto sale con más osmoles, arrastrando solutos del intersticio o lavando la médula. Hay algunos libros que usan por ahí esa terminología. Bueno, estamos hasta acá. Seguimos un segundín. ¿O tienen otra? Son las 2. Cortamos acá y empezamos. El viernes que viene termino con esto. Hacemos cristal y colector. Ya lo terminamos. Y vemos si podemos ya largar con algo de ácido base. Y si no, el lunes damos todo ácido base y ahí ya nos quedarían unos teóricos de integración. ¿Está bien? Bueno, pero con esto pueden trabajar bastante en práctica. Igual se los subo por si quieren ir leyendo.